Juan capítulo 12, hermanos, versículo 27 al versículo 36 dice así. Juan capítulo 12, versículos 27 al versículo 36. La palabra del Señor dice así. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Creed en la luz, hermanos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la próxima semana. Y quisiera comenzar este sermón haciéndoles esta pregunta. ¿Cómo estarías si supieras que vas a morir una muerte muy dolorosa en unos cuantos días? ¿Cómo estarías si supieras de que te espera en unos cuantos días una de las muertes más dolorosas y más trágicas y más terribles que alguien pueda sufrir? ¿Cómo estarías lidiando con eso? Ahora, comienzo, hermanos, este sermón con esa pregunta. ¿Por qué? Porque es específicamente con lo que nos vamos a topar, aunque ya hemos empezado a ver este tipo de cosas en este evangelio, pero ya estamos en un momento, hermanos, que normalmente se lo reconoce como la pasión de Cristo. Ya estamos, hermanos, muy cercanos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo sabe lo que va a venir, sabe lo que le espera, ya nos lo dijo en el pasaje anterior, y está lidiando con esto. Y Jesucristo, hermanos, en este capítulo, como en los siguientes, vamos a ver cómo Él va a lidiar con la inminente muerte que iba a sufrir, y cómo sus discípulos también iban a tener que enfrentar todo lo que iba a suceder. Y hoy día, hermanos, vamos a ver cómo es que Cristo va a lidiar con este sufrimiento. Y en medio, hermanos, de este dolor, en medio de este sufrimiento, en medio de lo que Jesucristo sabe que le va a llegar, Él nos va a decir, hermanos, de que está dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir, escucha bien, para que su Padre sea glorificado y para que su pueblo sea iluminado. Eso es algo, hermanos, que vamos a ver el día de hoy y vamos a continuar viendo también en la siguiente semana. Y este pasaje se trata de esto, Cristo lidiando con su inminente muerte. Cristo encontrando las fuerzas para sufrir lo que su Padre había determinado que debía sufrir. Cristo encontrando sus fuerzas y guiando a sus discípulos a que entiendan cuán importante iba a ser la obra que Él iba a realizar en aquella cruz, buscando la salvación de aquellos que Jesucristo mismo ya nos dijo son sus ovejas por las cuales Él estaba dispuesto a dar su vida. Y como ya les he mencionado, hermanos, Cristo sabe lo que viene, Cristo ya lo ha estado anunciando. Es más, este evangelio ha comenzado diciéndonos eso, hermanos. Desde el capítulo 1, este evangelio nos ha dicho de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ese término, Cordero de Dios, el presentar a Jesucristo como el Cordero de Dios, claramente desde el capítulo 1 hemos visto de que eso nos debía llevar a entender de que Él iba a morir. Porque ¿qué se hacían con los corderos en el Antiguo Testamento? Morían como sustitutos, recibiendo de manera como un tipo, como una ilustración, la ira que nosotros debíamos recibir. Aquellos corderos en el Antiguo Testamento ya representaban lo que Jesucristo iba a hacer. Y desde el primer capítulo, hermanos, ya se nos dijo esto.
En el capítulo 2, Jesucristo ya habló de su muerte también, y así hemos estado viendo cómo se nos ha ido revelando lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Él mismo nos lo ha revelado, pero ahora, hermanos, estamos a unos cuantos días de su muerte. Y Jesucristo está siendo mucho más explícito. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo Jesucristo va a anunciar una vez más su muerte. Va a anunciar una vez más lo que va a hacer en unos días, pero a través de este anuncio, hermanos, vamos a ver la respuesta de Dios Padre. En este pasaje nos vamos a encontrar con esto que es muy llamativo. Jesucristo va a anunciar su muerte y nos vamos a encontrar, hermanos, con cómo Dios Padre va a responder a este anuncio. Así también vamos a ver la respuesta de los judíos incrédulos. ¿Cómo es que los judíos incrédulos de su época van a responder a este anuncio? Y hasta finalizar este pasaje vamos a ver cómo Cristo espera que tú y yo respondamos a este anuncio de su inminente muerte. Y lo primero, hermanos, que vamos a ver hoy día es el anuncio. Jesucristo nos va a anunciar una vez más su muerte, nos va a anunciar sus sufrimientos, y escucha lo que Jesucristo va a decir en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Y vamos a detenernos un momento ahí, ¿sí? ¿Por qué el alma de Jesucristo, hermano, estaba turbada? ¿Por qué Jesucristo estaba, hermano, muy dolido? Esta palabra turbada, hermano, tiene que ver con un dolor muy profundo, y tiene que ver, hermano, con lo que ya hemos visto en el versículo 24 de este mismo capítulo, cuando Jesucristo nos dijo que iba a morir. Jesucristo está hablando de eso de manera explícita. Déjame recordarte una vez más el versículo 24 que hemos visto hace 2 semanas. Escucha lo que dijo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hemos visto esto, hermanos, hace algunas semanas, pero es importante que traigamos esto a nuestra mente, porque las palabras de Jesucristo en el versículo 27, cuando dice, ahora está turbada mi alma, están íntimamente relacionadas con esto. Jesucristo sabe, hermano, qué es lo que está a punto de llegarle. Y Jesucristo quiere anunciarnos esto, ya nos ha anunciado esto, ya nos ha mostrado esto en otros pasajes, pero en este contexto específicamente nos lo va a anunciar una vez más, y Él comienza este anuncio, pero mostrándonos cómo se siente, y Él está turbado, está agitado, está inquieto, incluso esta palabra a veces se puede traducir como alterado. Esta palabra en el Nuevo Testamento se lo utilizó, por ejemplo, cuando se habló de la tormenta. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo estaba en la barca y se levantó gran tormenta y el mar estaba agitado? Es la misma palabra que se utiliza aquí para referirse a lo que Jesucristo está sintiendo a unos días de su crucifixión. Él, hermano, está muy, muy perturbado por lo que le va a suceder. Y ahora, para que entendamos un poco, hermanos, qué es lo que a Jesucristo le está pasando, les ruego que vayan conmigo al Salmo 6. Porque literalmente Jesucristo podría estar aludiendo a este salmo. Y les ruego que leamos primero el Salmo 6, el versículo 3. Van a encontrar palabras muy parecidas a las que Jesucristo está mencionando en Juan. Pero luego vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Porque sinceramente creo que este salmo nos va a mostrar un poco de cómo se siente Jesucristo a unos días de su muerte, a unos días de su crucifixión. Escucha lo que dice el Salmo 3, y es por eso que decimos de que esto está muy relacionado con Juan capítulo 12, versículo 27. Escucha lo que dice. Mi alma también está muy turbada. Es muy probable, hermano, que Jesucristo está citando, está aludiendo a este pasaje. Te animo a tener esto muy en cuenta, porque como vamos a ver más adelante, al llegar a la muerte de Jesucristo, hermano, escucha, va a citar varios salmos, va a aludir a varios salmos para mostrarle a los judíos de que lo que estaba sucediendo era lo que Dios ya había dicho que iba a pasar. Pero Jesucristo, hermano, siendo el autor mismo de la Escritura, unos días antes de ir a la cruz, decide utilizar estas palabras y decirle a sus discípulos y decirle a aquellos que lo estaban siguiendo, como los griegos que hemos visto, mi alma está muy turbada. Sabiendo que esto lo había dicho también el salmista en el Antiguo Testamento. Y hermano, este Salmo 6, sinceramente, como muchos reconocen,
Es muy probable que sí, tiene una aplicación específica a lo que estaba sucediendo al salmista, pero como hacen muchos salmos, hermano, también nos muestran qué es lo que a nuestro Señor Jesucristo le iba a suceder, qué es lo que a nuestro Señor Jesucristo iba a pasar. Y escucha, hermano, voy a leer el Salmo 6, desde el versículo 1 ahora hasta el versículo 7, porque creo que nos va a ayudar, hermanos, a entender esto, qué es lo que Jesucristo está sintiendo, porque eso es lo que nos dice este pasaje. Jesucristo nos está mostrando qué es lo que siente y escucha lo que dice este salmo, que probablemente es el que él está citando. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Hermano, ¿qué va a pasar en la cruz? ¿Qué va a suceder en la cruz? ¿Cuál va a ser, hermano, el castigo? ¿Cuál va a ser el dolor más duro que Jesucristo va a tener que sufrir? No va a ser, hermano, los clavos. No va a ser, hermano, los látigos, el cargar el madero. No va a ser, hermano, la corona de espinas. ¿Qué va a ser lo que Jesucristo va a sufrir en esa cruz? La ira de su Padre, es eso lo que va a sufrir. La ira eterna de su Padre, que su pueblo merece, Él la va a sufrir en la cruz. Y como vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la última noche de Jesucristo antes de la cruz, Él mismo va a decir, Padre, si puedes que pase de mí, ¿qué? Esta copa, ¿qué representa la copa? La ira de Dios. Y hermano, no es coincidencia que este salmo comienza así. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y ahora escucha el versículo 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Hermano, esto lo estoy ya presentando porque es una anticipación a lo que vamos a ver literalmente en el Getsemaní. Cristo, hermano, llorando y sudando sangre antes de ir a la cruz. Escucha una vez más el versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Tú vas a encontrar a Jesucristo, hermano, yéndose noches enteras muchas veces a orar. Aquí encuentras, hermano, probablemente lo que pasaba muchas de esas noches. Escucha el versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hermano, literalmente es eso lo que Jesucristo está a punto de pasar. Va a ser rodeado de sus enemigos, va a ser rodeado de aquellos que lo odian, va a ser rodeado de aquellos que lo quieren matar, como ya hemos visto en este evangelio. Él sabe que lo que se va a tener que enfrentar, además de todos esos enemigos, es a la muerte misma, pero no cualquier muerte, sino la muerte en la cual él iba a sufrir la ira de su Padre. Y hermano, no es por nada que Jesucristo probablemente está citando este salmo en este pasaje. Mi alma está muy turbada. En Mateo capítulo 26, Jesucristo va a decir algo muy parecido, versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto, hermanos, es porque la muerte que él iba a sufrir no era cualquier muerte. Como ya lo he dicho, y una vez más lo voy a repetir, hermano, él iba a recibir la ira de Dios en nuestro lugar. La Biblia dice de que él se hizo maldito por nosotros. ¿Y qué significa, hermano, esto de que se hizo maldito por nosotros? Lo que significa es de que él recibió la destrucción, el castigo que su Padre tenía que darnos a nosotros. Y él estuvo dispuesto a ser molido por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a ser quebrantado por su propio Padre. Y hermano, es por eso que aquí Jesucristo, sabiendo lo que viene, como vamos a ver en un momento, porque Él sabe bien lo que le espera, Él nos quiere anunciar su muerte una vez más, pero antes de eso, nos va a decir cómo es que se siente. Y Él dice, está muy turbada mi alma, y es por todo lo que les acabo de explicar. Ahora, muchas veces, hermanos, no podemos entender esto, pero déjenme darles un ejemplo que a veces utilizo cuando predicamos el Evangelio,
cuando me toca predicar el Evangelio a las personas, para que puedan entender un poco, pero escucha esto, ¿sí? Solamente un poco de la ira que Jesucristo iba a recibir. Déjame ponerte un ejemplo para que puedas entender un poco de lo que Jesucristo le espera y por qué Él está tan turbado hasta la muerte unos días antes de ir a la cruz. Imagínate, hermano, en este momento la persona que tú más amas, ¿sí? Imagínate la persona que tú más amas, algunos dirán mi papá, algunos dirán mi mamá, algunos dirán mi esposo, mi esposa, mis hijos. Imagínate la persona que tú más amas. Ahora, imagínate a tu peor enemigo. Y ese tu peor enemigo va a ir y va a abusar de esa persona que tú más amas. Déjame preguntarte, si tú ves que tu peor enemigo está abusando de la persona que más amas, ¿cuánto enojo te sentirías? ¿Sentirías mucho enojo? Supongo que todos van a decir, sí, mucho enojo, ¿sí? Ahora yo te voy a preguntar esto. ¿Qué tal si vieras a esa persona que tú más amas por una semana? Tú estás en primera fila viendo cómo tu peor enemigo abusa a esa persona. En la mañana, en la tarde, en la noche. Y tú ves por una semana eso. Escucha, ¿cuánto enojo tendrías acumulado? ¿Cuánto enojo? Ahora imagina de que tú ves esto por años. Día, mañana, tarde, noche. Ves a la persona que tú más amas siendo abusada por tu peor enemigo. Escucha, ¿cuántos años tendrás? Te ruego que traigas a tu mente eso. ¿Cuánta ira tendrías después de años de ver que esto ha estado sucediendo? ¿Cuánta ira, cuánto enojo tendrías? Te puedo asegurar de que tú mismo no puedes calcular cuánto enojo. No puedes calcular, no puedes cuantificar cuánto enojo. ¿Sí? ¿Por qué pongo normalmente este ejemplo? Porque, hermano, cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de algo parecido a eso. Dios ve cómo tú pecas cada día. En la mañana, en la tarde, en la noche. Todos los días. Él está en primera fila viendo cómo pecas. En tu mente, con tus acciones, con tus palabras. Y cada vez que pecas, Dios se enoja. Dios se aira. Y esa ira, hermano, la Biblia nos dice que no se olvida, que no se pierde. Esa ira, la Biblia nos dice, se va acumulando. Acumulando, y acumulando, acumulando. Semana tras semana, día tras día, mes tras mes, año tras año, esa ira se va acumulando, acumulando, acumulando. ¿Cuánta ira tienes acumulada hasta el día de hoy? ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cuántas mentiras has dicho hasta el día de hoy? ¿Cuánta ira tienes acumulada de parte de Dios? No puedes contarla. Es por eso que cuando piensas en esto, te das cuenta, ok, por eso el castigo justo es el infierno. Porque no se puede ni siquiera contabilizar cuánta ira, cuánto enojo Dios tiene contra nosotros. Porque Él ama la verdad, Él ama la justicia, Él ama su ley, Él ama lo justo, Él ama lo recto. Y cada vez que quebramos algo de sus mandamientos, Él se aira. Y como dice el apóstol Pablo, Romanos 2, versículo 5, estamos atesorando ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Y hermano, toda esa ira acumulada por miles de millones de personas, por personas que la Biblia nos presenta que son como las estrellas del cielo o la arena del mar, Cristo, hermano, iba a recibir todo eso en la cruz. Va a recibir todo eso en la cruz en unos días en este evangelio. Todo eso. No, tú no te imaginas lo que fue la cruz, ni yo, ni tú, ni nadie puede realmente tener un buen concepto. Puedes ver 1000 veces, hermanos, esas películas que te muestran la cruz y lo que Cristo sufrió. No alcanza para entender cuánta ira Cristo recibió ahí. Y esto es muy importante, hermanos, porque Jesucristo en este pasaje quiere anunciarnos su muerte. Pero primero Él nos anuncia cómo se siente por lo que está por venir, por lo que está por llegar. Y hermano, espero que este ejemplo les ayude a entender un poco de lo que Cristo sabe que va a pasar. Él sabe lo que va a sufrir y Él dice, estoy muy turbado por esto. Estoy realmente turbado. Y yo te puedo asegurar, hermano, que nadie aquí, no importa el sufrimiento que hayas tenido en esta vida, no sabes lo que Cristo está sintiendo ahora. No sabes.
Ahora, ¿cómo va a reaccionar Cristo a esto? ¿Cómo Jesucristo va a reaccionar a esta muerte inminente, a este sufrimiento el cual está a punto de llegar? Hermano, aquí vamos a ver la respuesta de Cristo a este anuncio. Como les dije, vamos a ver la respuesta de Padre a este anuncio. Vamos a ver la respuesta del Padre, vamos a ver la respuesta de los judíos. Vamos a ver qué respuesta Cristo quiere que tú y yo tengamos al anuncio de su muerte. Pero aquí primero vamos a ver la respuesta de Cristo a este anuncio. De que Él sabe que va a morir. Ya nos dijo en el versículo 24. Ahora nos dice, está turbada mi alma. ¿Y cómo Cristo va a lidiar con ese sufrimiento? ¿Cómo Cristo va a lidiar con todo lo que está a punto de llegarle? Escucha, uno, Él va a estar dispuesto a sufrirlo. Si es la voluntad de su Padre, Él está dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir. Escucha el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Escucha estas palabras, ¿sí? Ahora ellos, hermanos, los que saben un poco de griego y conocen diferentes comentaristas, hay diferentes interpretaciones de este pasaje. Yo les voy a dar la que creo que es la más coherente y la que está más acorde a lo que vamos a ver y ya hemos estado viendo. Y Jesucristo escucha lo que dice. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y ahora escucha esto. Jesucristo está preguntando, ¿qué voy a decir? Sálvame, Padre, de esta hora. Escucha lo que va a decir. Mas para esto he llegado a esta hora. Hermano, esta es una anticipación de lo que vamos a ver más adelante en el Getsemaní. Sí, hermano, Cristo, al saber lo que viene, sudando sangre en el jardín del Getsemaní, va a decirle a su Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero, ¿qué luego va a decir? Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Haz lo que tengas que hacer. Esto, hermanos, por si acaso es un adelanto a lo que vamos a ver más adelante. Sí, Cristo, hermano, está diciendo, estoy muy turbado, estoy muy agitado, estoy muy alterado por lo que está a punto de suceder. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame. Para esto he llegado a esta hora. Escucha lo que Jesucristo, hermano, dice. Si voy a sufrir, porque estos son tus planes, Padre, que así sea, que se cumpla. Para eso estoy aquí. Hermano, esto es muy importante porque como la Biblia nos va a decir, tú y yo estamos llamados a imitar a Jesucristo, ¿verdad? Estamos llamados a crecer en imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, aquí estamos viendo quién era, cómo era nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que viene, Él sabe el terrible sufrimiento que va a pasar. Él sabe, escucha, que su Padre, escucha esto, planificó este sufrimiento. Su Padre planeó este sufrimiento porque es su Padre el que lo envió a cumplir esto. ¿Y sabes qué va a decir Cristo? Cristo va a decir que se haga. Para esto yo he venido a esta hora, que se cumpla lo que tenga que pasar. ¿Qué si los planes de Dios, escucha bien, qué si los planes de Dios son que sufras? ¿Te has puesto a pensar eso? Porque Jesucristo está lidiando con esto. Jesucristo está lidiando con que Él sabe que su Padre ha planeado su muerte. Su Padre, hermano, como van a decir los apóstoles en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Él fue el que planificó que su Hijo venga y muera y sufra todo esto. ¿Y cómo Cristo va a lidiar con esto? ¿Cómo Jesucristo va a responder a esto? Bueno, Jesucristo va a decir, si es tu voluntad, Padre, que así sea. Y hermano, noticia de último momento. Ningún sufrimiento viene a tu vida sin que Dios no quiera que suceda. Nada. Y esto, hermano, es muy importante que tú y yo meditemos, porque si bien estamos viendo el anuncio de la muerte de Jesucristo, estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, al cual tú y yo estamos llamados a imitar, a seguir. Y hermano, no hay ningún sufrimiento en esta vida que te llegue que Dios no haya planeado que eso pase. Ahora yo sé que a mucha gente le va a sonar raro eso, pero hermano, Dios es soberano. ¿Sabes qué significa que es soberano? Que está en absoluto control y dominio de todo. Entonces, si Él es soberano, no hay nada que pase en este mundo sin que Él no quiera. Los judíos en el Antiguo Testamento van a sufrir 400 años en Egipto, ¿verdad? ¿A quién Dios le dijo que eso iba a pasar? ¿Te acuerdas a quién? A Abraham.
2 generaciones antes que empiece a pasar eso, Dios ya le dijo a Abraham, tu descendencia va a estar en Egipto 400 años, va a sufrir y después de 400 años voy a venir a salvarlos. Su sufrimiento estaba planificado. Escucha lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Ahora escucha esto, aquí Salomón nos presenta el día del bien y cuando, hermano, tenemos días tranquilos, días de paz, goza, ¿sí? Alégrate, disfruta esos días. Pero Salomón también nos dice, y en el día de la adversidad considera. ¿Qué tenemos que considerar en el día de la adversidad? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Literalmente eso dice. Dios ha hecho. Dios lo ha hecho. Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Escucha lo que dice Salomón. Salomón dice, ¿sabes? Cuando viene el tiempo de la adversidad, no consideres que el diablo o los demonios o la suerte o un accidente por lo que estás pasando, sino considera Dios hizo eso. Hermano, esa es la realidad. Es por eso que Jesucristo a sus discípulos, vamos a ver esto más adelante en este mismo Evangelio, capítulo 15, capítulo 16, les va a decir, hermano, y les va a adelantar lo que les va a pasar. Y le va a decir a sus discípulos, por si acaso, muchachos, a mí me han odiado, ustedes los van a odiar, a mí me han matado, ¿ustedes qué creen que les va a pasar? Y les va a pasar. Y ya les va a adelantar eso, porque ya Cristo sabe, eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a pasar, eso es lo que van a sufrir y van a tener que enfrentarlo. Vayan conmigo, hermanos, a 1 Pedro, capítulo 4. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12, y luego quiero que leas conmigo el versículo 19. Pedro le está hablando, hermano, a los cristianos que están sufriendo, están perdiendo sus trabajos, sus vidas, sus familias, sus posesiones. Y escucha lo que Pedro va a decir. Amados, 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Escucha lo que Pedro dice, ¿sabes? El sufrimiento, así como lo que estamos viendo de Cristo, el sufrimiento, el padecimiento no debería ser sorpresa. Eso es algo que ya se nos dijo que va a pasar. Eso es algo que nos podemos esperar y debemos esperarlo. Hermano, escucha bien mis palabras porque todos vamos a sufrir acá. Y hermano, saber cómo enfrentar el sufrimiento es lo que va a hacer la diferencia de personas que se mantienen fieles y otras no. Y una forma de enfrentar el sufrimiento es, escucha, cuando llega, decir, sí, esto va a llegar, esto va a pasar. Está bien. ¿Cuándo alguien me ha prometido de que toda esta vida va a ser paz y felicidad? Los falsos maestros son los que hacen eso, paz, 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 cuando no hay paz. Pero la Biblia, hermano, nos dice, Pedro le dice a los cristianos que están sufriendo, ¿sabes? Están sufriendo el fuego de la prueba, ni siquiera cualquier prueba. Están en medio del fuego y Pedro les dice, no se sorprendan. Y ahora escucha el versículo 19, 1 Pedro 4, versículo 19. De modo que los que padecen, ¿y qué dice ahí, hermano? Escucha lo que dice ahí. Según la voluntad de ¿quién? De Dios. Según la voluntad de Dios, hermano. Sí, es así. Y hermano, gracias sean dadas a Dios de que en nuestro Señor Jesucristo vemos el ejemplo perfecto de cómo lidiar con esto. Cristo, hermano, sabe, la cruz está a unos días. Mi alma está muy turbada, pero yo sé, Padre, de que esta es tu voluntad. Entonces, que se haga lo que se tenga que hacer. Tú has decidido que sufra esto, que así sea. Ahora Cristo, vamos a ver más adelante, va a pedir fuerzas, sí. Para afrontar el sufrimiento, sí. Pero hermano, escucha una vez más las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué voy a decir? Dice Cristo. Líbrame de esta hora. No, más bien para esto he llegado hasta esta hora. Hermano, esta forma de enfrentar el sufrimiento que vemos en Jesucristo, y como ya les dije, no es cualquier sufrimiento, lamentablemente es tan distinto a lo que escuchamos en nuestros días. Hay cristianos que cuando sufren levantan sus puños al cielo y se animan a decirle a Dios, ¿por qué a mí?
No es justo, Dios. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué he perdido tal familiar? ¿Por qué he tenido que sufrir esta enfermedad? ¿Por qué esto o aquello? Dios, no es justo. ¿Por qué dejas que me pase eso? Hermano, eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es decir, Dios, si esta es tu voluntad, así se haga. Bien. Si tú has querido traerme hasta este punto, bien, bien. Y hermano, por si acaso, muchas veces lo que tú y yo sufrimos es por causa de nuestro pecado. Es por causa de nuestro pecado. Dios también está en control, pero es por causa de nuestro pecado, simplemente. Aquí más bien, en el Evangelio de Juan, nos encontramos, hermano, con el Cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado, perfecto. ¿Sabes? Cristo es el único que podría haber dicho, Dios, yo no merezco esto. Él, hermano, es el único en la historia de la humanidad que al enfrentarse al sufrimiento, Él es el único que tenía el derecho de decir, Dios, no merezco este sufrimiento. ¿Pero qué va a decir? Para esto he venido. Bien. Mi alma está turbada hasta la muerte. Mi alma está muy turbada, pero para esto estoy acá. Así que se haga lo que se tenga que hacer. No, esa es una forma de afrontar el sufrimiento muy distinto a lo que te enseñan en nuestra época. En nuestra época les enseñan a los cristianos a huir del sufrimiento, a reprender el sufrimiento, ¿o no? Reprendemos todos los espíritus de enfermedad y de pobreza y de todo. De modo, la Biblia más bien te muestra, no. Si Dios ha determinado que sufras algo, acéptalo y enfréntalo. Así como tu Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo. Y ahora, pero no solamente esto, hermano, sino que escucha cómo Jesucristo va a responder a este anuncio de su muerte y a todo este sentimiento que Él tiene, porque es hombre, Él es hombre, es Dios, pero es hombre al mismo tiempo. Escucha lo que Cristo va a continuar diciendo. Ni siquiera solamente va a decir, para esto he venido, que se cumpla. No, sino escucha lo que Cristo va a continuar diciendo, versículo 28, la primera parte. Padre, glorifica tu nombre. Hermano, eso todavía le agrega muchísimo más a lo que acabo de exponer. Porque no es Cristo solamente diciendo, ok, Dios, Padre, si tú quieres que sufra, que así sea. No, no es solamente diciendo eso. Sino Cristo, en medio del sufrimiento y sabiendo todo lo que va a pasar, le está diciendo a su Padre, y que tú seas alabado, que tú seas glorificado. Hermano, eso es muy distinto. Eso le agrega mucho a lo que acabamos de ver en el versículo 27 y es muy distinto a lo que normalmente vemos en nuestra época, lamentablemente. Las palabras de Cristo obviamente son comparables, quizás algunos de ustedes están trayendo a su mente a Job. ¿Te acuerdas lo que Job dijo cuando perdió todo? Pero escucha, los sufrimientos de Job no se comparan a los de Cristo. ¿Te acuerdas pero lo que Job dijo? ¿Te acuerdas? Escucha Job capítulo 1 versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué dijo Job? Sea el nombre de Jehová bendito. Si Job reaccionó así, y fue la reacción correcta. Pero aquí, hermano, tenemos a Cristo, Dios hecho hombre, que va a sufrir algo mucho más grave que lo que Job sufrió. Él va a sufrir la ira eterna, el infierno por sus ovejas. Y Cristo, hermano, no solo va a decir que así se haga, Padre, sino que Cristo va a decir, hermano, glorifica tu nombre en medio de todo esto. Cristo, hermano, aquí es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, el Dador de vida. No como Job, que era solamente un hombre. Aquí está el Rey de Reyes, el dueño del universo, que va a sufrir los peores padecimientos y no merece él sufrir eso, porque él no hizo nada para tener que sufrir eso. Y no solamente le va a decir a su Padre, Padre, que así se haga, sino le va a decir, quiero que tu nombre sea glorificado en medio de mi sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes han reaccionado así en medio del sufrimiento? Les animo a considerar eso. Glorifica tu nombre con este sufrimiento, Padre. Hermano, este Jesucristo es el que nos está mostrando cuál es la prioridad, qué es lo importante. Hermano, yo sé que muchas veces te han dicho de que la prioridad y nuestro fin debe ser buscar comodidad, alegría, felicidad. Es lo que te dicen en muchas iglesias, lamentablemente no. Aquí Cristo nos está mostrando cuál es la prioridad.
La prioridad no es mi comodidad, la prioridad no es mi tranquilidad, la prioridad no es mi paz, la prioridad no es mi felicidad. La prioridad es tu nombre sea glorificado. Y si yo tengo que sufrir para que tú seas glorificado, bien, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Y hermano, este es uno de los motivos por los cuales muchos cristianos no pueden afrontar el sufrimiento. Porque en tu mente está que el fin de tu vida es, como ya he mencionado, estar cómodo, estar feliz, estar bien. Hermano, ese no es el fin de la vida del hombre. El fin de la vida del hombre, ¿cuál es? ¿La gloria de Dios o no? Eso dicen todas las confesiones históricas. Toda confesión sana dice eso. Todo catecismo sano dice eso. En la historia de la iglesia, todos los teólogos sanos han reconocido eso. El fin principal del hombre es la gloria de Dios. Entonces, si ese es mi fin principal, Dios, estoy sufriendo ahora, tú sé glorificado. Tú sé glorificado. Y es lo que Cristo está haciendo acá, hermano. Está a punto de ir a esa cruz y va a sufrir por tu culpa. Va a sufrir lo que Él no merece por sí mismo, sino lo que tú y yo merecíamos. Y como ya hemos visto, va a sufrir una ira y un castigo que ni siquiera podemos contabilizarlo. No podemos entender cuánto fue. Y Cristo le va a decir a su Padre que así sea, para esto he venido, que se cumplan tus planes. Si este es tu propósito conmigo, que así sea. Y tú sé glorificado en medio de todo esto. Hermano, eso es lo que tú y yo debemos aprender. Y por la gracia de Dios el apóstol Pablo aprendió esto. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Escucha lo que dice. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, escucha lo que dice Pablo. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ahora, ¿cómo va a ser magnificado Cristo en tu cuerpo, Pablo? Escucha lo que Pablo dice. O por vida o por muerte. Escucha eso. Ahí Pablo, hermano, está siguiendo lo que estamos viendo aquí en Juan. Está siguiendo el ejemplo de su Señor. Pablo conoce a Cristo. Y Pablo sabe, yo estoy aquí para magnificar a mi Dios, a mi Salvador. Sea por vida. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esto, hermano? En la cárcel. Esta es Filipenses es una de las cartas en la prisión, cuando Pablo está en la prisión. Pablo dice, yo voy a magnificar a Cristo por vida, estando en la prisión, o por muerte. No hay problema. Ese es mi propósito, es para eso que he venido. Es para eso que estoy acá. En medio de tu sufrimiento, hermano, te ruego que recuerdes cómo Cristo sufrió por ti. Él sufrió de esta manera. Él estuvo dispuesto a decir, sabes, si estos son tus planes, Dios, que se cumplan y glorifica tu nombre en medio de esto. Que tú seas alabado, que tú seas exaltado en medio de esto. Hermano, a veces cuando pasamos sufrimiento, lo primero que hacemos es correr en oración para que líbranos de ese sufrimiento, ¿sí? No te estoy diciendo, hermano, que eso está específicamente mal. Está bien. Pero hermano, ¿qué debería ser una prioridad en nosotros? Debería ser lo que estamos viendo ahora en nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, aquí Jesucristo dice, este es el propósito por el cual estoy acá y por el cual estoy dispuesto a sufrir, la gloria de Dios. Ahora, aquí tenemos que entrar, hermano, a lo que espero poder explicarles y ampliarles lo más que pueda y el Señor me permita, porque estamos en el contexto, hermanos, de la muerte de Cristo, ¿verdad? Estamos en el contexto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él está a unos días de ir a la cruz. Él ya nos anunció su muerte en diferentes lugares, pero específicamente en el pasaje anterior nos anunció su muerte, nos dijo que Él vino a morir y que va a morir, así va a traer mucho fruto. Más adelante vamos a ver, Jesucristo mismo va a decir que Él tiene que ser levantado en una cruz. Vamos a hablar de eso la próxima semana, nos va a hablar de su muerte. Pero ahora, hermanos, en el versículo 28 nos está diciendo cuál es el propósito de su muerte. ¿Cuál es el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, ahora voy a decir algo que les va a sonar raro al principio, pero déjenme explicárselos. La muerte de Cristo no tiene como fin principal salvarnos. Escucha bien esto, hermano. Yo sé que suena raro,
Pero la muerte de Cristo, hermano, no tiene como fin principal salvarnos. Nuestra salvación es un medio más bien para algo más importante. ¿Cuál es, hermano, el fin principal de la muerte de Cristo? Padre, glorifica tu nombre. Hermano, ¿sabes por qué Cristo fue a esa cruz? Principalmente fue para que su Padre sea exaltado, para que su Padre sea glorificado. Y ahora lo que les estoy diciendo, hermanos, el día de hoy, si bien, déjenme explicarles más, si es que no está muy claro, pero hermano, cambia la perspectiva en la que hacemos las cosas. A veces, hermano, pensamos de que Cristo vino y el fin principal de Cristo era salvarnos. No, hermano, sí vino a salvarnos, no te estoy diciendo que no. Pero el fin no eres tú. El fin no soy yo. Hermano, a veces yo escucho personas que dicen este tipo de frases y suenan bien, pero no están bien equilibradas. A veces tú ves personas que quieren ir y predicar el evangelio y lo que dicen, hermanos, miren cuántas almas se están perdiendo y se están yendo al infierno. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hermano, eso suena bien. Y por un lado es una verdad a medias. Porque lo que debería motivarnos para ir a predicar el evangelio, hermano, es Dios tiene que ser glorificado. Eso, hermano, cambia las cosas por si acaso. Lo que estamos viendo ahora, hermano, cambia las cosas entre tener una visión antropocéntrica, en el que todo gira alrededor de los hombres, a una visión teocéntrica, en la que todo gira alrededor de Dios. ¿Sabes por qué yo quiero predicar el evangelio y exponer la muerte de Cristo a los perdidos? ¿Sabes por qué? Porque quiero que Dios sea glorificado. Ese es mi propósito principal. Sí, hermano, también quiero que sean salvos. También quiero que la gente no termine en el infierno. Está perfecto, hermano. Pero mi motivación principal, como vemos acá, es la de Cristo. Es por eso que Él está yendo a la cruz. Es, Padre, tú sé glorificado. Esa es, hermano, esa debería ser nuestra motivación principal. Si esa no es tu motivación principal, hermano, es muy probable que estás idolatrando al hombre. Cristo, hermano, sí vino a salvar a los hombres. Pero Él tenía en su mente, como vemos en este pasaje, lo primero que estaba en su mente era, tú sé glorificado, Padre. Mi muerte es para que tú seas exaltado, para que tú seas alabado. Eso, hermano, cambia la forma en la que vemos las cosas y nuestra motivación. Nuestra motivación, hermano, siempre debería ser Dios, no específicamente el hombre. Mi motivación debería ser por ti, para ti. ¿Te acuerdas Romanos 11? Porque por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La muerte de Cristo, hermano, no es solamente para salvarte, para que evitemos que te quemes en el infierno. La muerte de Cristo, hermano, es para que su Padre sea exaltado, para que Dios sea servido, para que su Padre sea glorificado. Ese es el fin de predicar el Evangelio. Ese es el fin, hermano, de que Cristo haya venido a morir. Es el fin. Es esa la misión principal, que su Padre sea exaltado, glorificado, servido, alabado. Hermano, el apóstol Pablo entendió esto. Déjeme leerte un pasaje. Romanos 15, versículo 16. Escucha lo que dice. Yo se los leo porque por temas de tiempo no vamos a buscarlo. Pablo, hermano, está hablando de su misión de predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Y él quiere ir a todo el mundo, y en ese pasaje, Romanos 15, nos va a decir, yo he venido y ya he predicado por todas partes, ahora quiero irme hasta España y quiero predicar el evangelio en todas partes. Ahora, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanto deseo de predicar a Cristo? Escucha lo que dice Romanos 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, porque las almas se están perdiendo y se están yendo al infierno. No dice eso. Escucha lo que dice. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, escucha, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Escucha lo que dice Pablo. ¿Sabes por qué yo predico el evangelio? Porque quiero que la gente glorifique a Dios. Porque quiero que los gentiles que no conocen a Dios,
lo glorifiquen, lo alaben, lo exalten. Hermano, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo no nos dice, yo quiero predicar el evangelio porque mira, millones se están yendo a la condenación? ¿Por qué no dice eso? Y es verdad, millones se están yendo a la condenación. Pero Pablo, cuando ve su ministerio, él dice, ¿sabes yo por qué predico el evangelio? Porque quiero que la gente sea una ofrenda para Dios, para que Él sea exaltado, para que Él sea alabado. Y hermano, ¿por qué? Por lo que estamos viendo acá. Porque Jesucristo mismo va a decir, ¿sabes por qué estoy yendo a la cruz? Para que tu Padre seas exaltado. Para eso estoy yendo a la cruz. Es por eso, hermanos, que en el libro de Hechos hay un momento interesante en la vida del apóstol Pablo, en la cual, hermano, el apóstol Pablo se va a enardecer. Literalmente se utiliza esa palabra. Pablo casi se va a poner loco, ¿sí? ¿Y por qué? No se va a enardecer por ver cuánta gente se está perdiendo. ¿Sabes por qué se va a enardecer? Hechos 17, versículo 16. Porque él vio una ciudad entregada a la idolatría. Porque él vio ciudades, personas que no están adorando a Dios, que no están glorificando a Dios, que están glorificando a ídolos. Es ahí donde su alma, hermano, va a arder del apóstol Pablo. Y va a decir, esto no puede estar así. Tenemos que predicar el evangelio aquí porque Dios tiene que ser alabado. Él es el único que se merece ser glorificado. Hermano, como les menciono, lo que Cristo nos está diciendo acá cambia las cosas. Cristo nos está mostrando, hermano, acá de que tu salvación no es el fin. Tu salvación más bien es el medio para cumplir el fin de toda su muerte, de todo su sufrimiento. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de toda su muerte, de todo su sufrimiento? Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Ese es el motivo por el cual Cristo vino a morir, hermano. Y tu salvación es solo el medio para cumplir eso. Tu salvación no es el fin. Hermano, esto cambia radicalmente las cosas. Déjame repetirte eso otra vez. Porque hay gente, hermano, que ve personas llegar a la salvación y ya canta victoria. 3,000 para Cristo, victoria. No, no, no. No, la salvación tiene un fin, la gloria de Dios. Cuando alguien llega a la salvación, la labor recién comienza. Porque esa persona ha sido salva para darle la gloria a Dios. Entonces hay que enseñarle a que dé la gloria a Dios, porque ese es el fin de su salvación. Y eso, hermano, cuando tú entiendes lo que estamos viendo ahora, cambia las cosas. No, yo no estoy conforme, yo no estoy conforme con que la gente llegue a la salvación, eso suena raro. No, pero no, para mí no es suficiente. ¿Por qué? Porque esa salvación tiene el propósito de que Dios sea glorificado. Entonces sí, me alegro, como el cielo, como los ángeles cantan y se alegran por un pecador que llega al arrepentimiento, nos alegramos, pero recién comienza el trabajo. Porque la muerte de Cristo es para que su Padre sea glorificado. Para que aquellos que ha salvado glorifiquen a su Padre. Eso es el fin de nuestra salvación. Y Cristo mismo nos está diciendo acá, para esto yo he venido. Para esto he venido yo a morir. Para que mi Padre sea glorificado. Ahora, Cristo nos está anunciando su muerte. Hemos visto la respuesta de Cristo a este anuncio. Cómo Él está lidiando con el sufrimiento. Y ahora, hermano, vamos a ver la respuesta de Dios Padre a este anuncio. Jesucristo está anunciando su muerte. Y ahora el Padre, hermano, ahora va a tomar el liderazgo en este pasaje y Él va a hablar. Escucha el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre, dice Cristo. Entonces vino una voz del cielo. Este es el Padre, hermano, hablando de manera audible. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermano, en los evangelios encontramos en distintas ocasiones que Dios Padre se revela audiblemente. Esto sucedió en el bautizo de Jesucristo, ¿te acuerdas? El Padre desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto sucedió en Mateo 17, en el monte de la transfiguración también. Él es mi Hijo, a Él escúchenle, eso va a decir el Padre. Y esto, hermano, ahora va a suceder una vez más aquí. Una vez más, el Padre de manera audible va a revelarse.
y va a responder a este anuncio de Jesucristo y va a decir, hijo, ¿sí? Porque le está hablando a su hijo, pero como Jesucristo nos va a decir más adelante, esto tenía un plan de, más que todo, que la gente escuche. La gente, el pueblo escuche lo que el Padre está diciendo sobre su hijo. Y el Padre está diciendo, hijo, he glorificado ya mi nombre contigo y lo voy a glorificar todavía. Y lo voy a glorificar otra vez. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso de lo he glorificado? Obviamente, esa frase está en tiempo pasado, significa que algo ya sucedió, algo que ya había sucedido. Y la verdad es de que Dios, hermano, había estado siendo glorificado por Cristo a lo largo de toda su vida, ¿o no? Cristo obedeció a su Padre como ningún hombre. Cristo alabó a su Padre como ningún hombre. Cristo mostró un celo por su Padre como ningún hombre. ¿Te acuerdas? ¿Por qué Jesucristo limpió el templo de todos los cambistas y los ladrones? Porque el celo por la casa de mi Padre. Cristo estaba glorificando, hermano, a Dios con su obediencia, con su devoción, con su celo, con su predicación, con sus milagros. Los milagros, no sé, espero que ya entiendan también esto, pero no tenían específicamente el propósito de aplacar el sufrimiento de la persona, sino tenían el propósito de glorificar a su Padre. Ese era el propósito principal. Vayan conmigo al capítulo 11 de este Evangelio, escucha lo que hemos visto en el versículo 4. Y está muy relacionado a lo que estamos viendo ahora. ¿Te acuerdas? Capítulo 11 del Evangelio de Juan. A Jesucristo le mandan unos mensajeros que le dicen, Lázaro está enfermo, ven, haz algo, ¿sí? ¿Y qué va a decir Jesucristo acerca de la muerte de Lázaro? Escucha lo que va a decir versículo 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es muy probable, hermano, de que el Padre aquí se está refiriendo a eso. Tú, Cristo, me ibas a glorificar a través de estos milagros. Y como Cristo mismo nos dijo, antes de hacer el milagro de Lázaro, esta enfermedad de Lázaro y lo que le iba a suceder iba a ser para la gloria de Dios. Jesucristo resucitó a Lázaro y para eso fue. Y para eso sirvió. Para que su Padre sea glorificado a través del Hijo. Es por eso que aquí el Padre le dice a Cristo, ya he glorificado mi nombre. Pero no solo le dice eso, sino que continúa diciéndole, y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque la cruz, hermano, iba a ser donde el Padre iba a mostrar su gloria. Ahora, ¿cómo? Ahora, te recuerdo, hermano, que Cristo ya habló de su muerte así. Recuerda el versículo 23 de este capítulo. Déjame leértelo. El versículo 23, Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hemos hablado de esto, hermanos, ya hace algunas semanas. ¿Por qué se presenta la muerte de Cristo como siendo glorificado? Cuando está sufriendo, cuando está padeciendo, cuando se está haciendo maldito, hermano. Porque la muerte de Cristo, hermano, no fue una derrota como muchos pensaron. Fue una victoria. Y Cristo, escucha, glorificaría a su Padre, a Dios, a través de esa muerte. Hermano, Dios prometió desde Génesis 3:15 que Él va a mandar a alguien que solucione el problema que se dio en el Edén por la caída de Adán y Eva. ¿Te acuerdas? Dios prometió, yo voy a mandar a alguien que va a aplastar a la serpiente. Yo voy a mandar a alguien que va a resolver este conflicto, que va a librarlos de la muerte. Y hermano, eso es lo que Dios hizo en la cruz. Eso es lo que Dios hizo en la cruz, como vamos a ver la próxima semana aún más. Es por eso que Dios aquí le dice a su Hijo y a las personas que están ahí presentes, lo voy a volver a glorificar. Mi Hijo ya estaba glorificado a mi nombre con su vida, con su obediencia, con su predicación, con su celo, con sus milagros. Y ahora lo va a glorificar en la cruz. Y hermano, en la cruz es el estandarte donde nosotros podemos entender quién es Dios. Escucha esto, una vez más. La cruz es el estandarte que se levanta, donde tú y yo podemos ver y realmente entender quién es Dios para alabarlo y glorificarlo.
Te voy a preguntar esto. En toda la Biblia, ¿dónde tú ves el amor de Dios más claro? En la cruz, hermano. ¿Dónde más? Sí, hermano, Dios mostró mucho amor al sacar a los judíos de Egipto, a darles la tierra prometida. Y no estoy diciendo que no. Pero hermano, ¿dónde nos mostró realmente amor? ¿Dónde manifestó a su plenitud su amor? En la cruz. Yo he dado a mi Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. A su único Hijo. Por pecadores que no merecen nada. Por pecadores que deben ser malditos. Él decidió amarnos incondicionalmente y sacrificar todo por ti y por mí. ¿Dónde más en la Biblia vas a encontrar que se manifieste ese amor? No, en la cruz. Es por eso que aquí el Padre dice, lo voy a glorificar una vez más. Mi nombre va a ser exaltado porque en la cruz es donde vemos a Dios. En la cruz, hermano, vemos la misericordia de Dios, obviamente. Dios rescatando lo que se ha perdido. Dios no está rescatando a seres medio buenitos que tal vez se hubieran salvado por sí mismos. No. Dios está rescatando a aquellos que están muertos en sus pecados y delitos y que merecen la ira, pero Él les está mostrando misericordia. En la cruz, hermano, podemos ver la justicia de Dios. ¿Cómo podemos ver la justicia de Dios? Hermano, Dios es tan justo que si su Hijo, su único Hijo, y su Hijo amado, va a cargar los pecados, Dios, hermano, no le va a tener compasión. Así de justo es Dios. Su único Hijo, amado, pero va a cargar pecados, Dios lo va a destruir. Eso es lo que va a pasar en la cruz. Y ahí tú puedes ver, hermano, la ira de Dios, la justicia de Dios. Cuán justo es Dios, hermano. Él no es como esos jueces injustos de nuestra época, que por tener relación con el condenado, le tienen algo de compasión o le muestran le dan cierta indulgencia. No, Dios es justo. Su Hijo va a cargar los pecados, su Hijo va a ser destruido. Hermano, ¿dónde ves? Te estoy mostrando por qué dice Dios esto acá. Lo voy a glorificar una vez porque en la cruz, hermano, es ahí donde Dios va a manifestar su amor, su misericordia, su justicia, su ira, su poder al mundo. Es ahí. Y sinceramente, escucha, nadie conoce realmente a Dios sin la cruz. Nadie conoce realmente a Dios sin la cruz. Porque es ahí donde Dios va a glorificar su nombre. Como un estandarte para que todo el mundo lo vea. Y la muerte de Cristo una vez más sería para su gloria. Entonces, Jesucristo anuncia su muerte, hermanos. Responde, hemos visto la respuesta de Cristo a su muerte. Hemos visto ahora la respuesta de Dios a la muerte de Cristo. Y ahora, hermano, vamos a ver la respuesta de las multitudes confundidas. Escucha el versículo 29. Ahora ya sé, hermano, estoy viendo la hora, no te preocupes. No vamos a llegar al versículo 36. Pero escucha lo que continúa en el versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel, le ha hablado. Hermano, las multitudes aquí están confundidas, es la verdad. Estamos viendo la respuesta de las multitudes confundidas. ¿Qué fue? Ahora, más allá de la confusión que tengan, hermanos, sinceramente estas personas están reconociendo de que aquí pasó algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque, hermano, el hecho de que mencionen estas dos cosas, trueno o un ángel. Hermano, en el Antiguo Testamento, ¿cómo normalmente se representaba la voz de Dios? ¿No ha leído? Como un trueno, hermano. Así se representa la voz de Dios. Y sinceramente a mí me gusta cuando hay truenos y muy cercanos, porque, hermano, es en cierta manera bello cuando te imaginas de que esa es como la voz de Dios. Pero solamente es una representación, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento, Job 37 nos va a hablar de que la voz de Dios es como un trueno. En el monte Sinaí, cuando Dios se reveló, se escucharon truenos. Entonces, el que aquí los judíos, y aquí estamos hablando de judíos probablemente, digan, hemos escuchado como un trueno, hermano, pues obviamente tiene relación con una revelación sobrenatural de parte de Dios. Otros van a decir, no hemos escuchado un ángel. Eso también, hermano,
es que estos hombres están reconociendo aquí ha pasado algo sobrenatural. Los ángeles en el Antiguo Testamento muchas veces eran los mensajeros de Dios. Entonces estas personas sí están confundidas, pero sinceramente creo que podemos asumir de que están reconociendo de que algo sobrenatural acaba de pasar. Cristo ha dicho que está turbada su alma. Cristo nos ha mostrado cómo va a responder a este sufrimiento. Cristo ha hablado de su Padre ahora ha hablado y estas personas, por más de que están confundidas, pero están reconociendo aquí algo sobrenatural ha pasado. Y ahora escucha lo que Cristo les va a decir, versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía. Escucha, sino por causa de vosotros. Hermano, Cristo no necesitaba ninguna confirmación. No necesitaba ninguna confirmación. Y esto lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, cuando hemos visto a Jesucristo en el desierto. ¿Te acuerdas lo que Satanás le dijo a Jesucristo? Si eres el Hijo de Dios, haz estos milagros. Entonces Satanás, la idea era, a ver, que Dios confirme si tú eres su hijo, a ver, si realmente eres. Hermano, ¿Cristo qué va a decir? Yo no necesito ninguna confirmación. Yo sé quién soy, yo sé quién es mi Padre. Yo no necesito tentarlo para que me compruebe algo. Y Cristo aquí está haciendo algo parecido. Él está diciendo, ¿saben? Esa voz no vino específicamente por mí. No vino específicamente por mí, sino por ustedes. ¿Por qué por ustedes? Hermano, estos hombres, como tú y yo, están recibiendo, hermano, claras evidencias y pruebas de que Jesucristo no era un carpintero, como decían, no era simplemente un profeta, como decían, no era un rabí, como decían, no era un loco, como algunos decían, no. Ellos están recibiendo claras evidencias de que Él es el Hijo de Dios. Hermano, ellos han visto sus milagros, sus señales, sus prodigios. Han escuchado una doctrina que nadie jamás ha hablado como Él. Hemos visto eso en el capítulo 7 de este Evangelio. Y ahora, por tercera vez, están escuchando a Dios de manera sobrenatural, diciendo, Él es. Él es. Es por eso que el apóstol Pedro va a decir, 1 Pedro capítulo 1, nosotros hemos escuchado la voz de Dios audible. Y ahora, hermano, esto por si acaso no es para que ahora tú te vayas buscando escuchar la voz de Dios audible, sino esto, hermano, está como una prueba de lo que sucedió en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, hermano, cuando escribe, y vamos a ver esto en su epístola, cuando avancemos, el apóstol Juan, va a decir lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso les anunciamos. No, estos no son mitos, no son leyendas. Esta historia es la historia verídica de lo que sucedió, de manifestaciones sobrenaturales en medio de testigos oculares. De manera pública esto está sucediendo. Y Jesucristo le está diciendo a estas personas, esta voz del cielo, lo que acaban de presenciar, es por ustedes que ha pasado. ¿Por qué? Escucha lo que dice el versículo 36, y solo me estoy adelantando, la próxima semana vamos a verlo en profundidad. Escucha lo que Jesucristo nos va a decir, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Jesucristo, hermano, les va a decir, escuchen, Dios se ha manifestado audiblemente. Les ha dado esta prueba más. ¿Por qué? Por ustedes. Yo no necesito que Dios me confirme nada, va a decir Cristo. Es por ustedes. ¿Por qué? Para que ustedes crean. ¿En quién más, hermano, todas estas cosas se han realizado? ¿Quién más ha cumplido todas estas proezas? Tú estudia, hermano, la historia de la humanidad. Hasta los historiadores ateos van a reconocer que la vida de Jesucristo no se puede comparar a ninguna otra. Y que hay suficientes evidencias para qué, para que tú y yo no tengamos excusa para decir, ay, no sabía si era o no era el Mesías. Y hermano, Cristo dice acá, ¿sabes? Aquí Dios mismo ha hablado, ha dicho, voy a glorificar mi nombre en ti. ¿Por qué? Para que ustedes escuchen eso. Y para que crean en la luz y sean salvos. Para que no anden en tinieblas. Hermano, Cristo, Dios, a través de su palabra nos ha dado lo suficiente.
para que nadie aquí tenga excusas. Y diga, no, no estaba seguro si Cristo era el Mesías. ¿Sí? No estaba seguro si Cristo era el Salvador. No, compara a Cristo. Todo lo que estamos viendo en este Evangelio con Mahoma. Tiene un punto de comparación. Compáralo, hermano, con la Virgen. Tiene punto de comparación todo lo que Cristo hizo. Compáralo con el que quieras. ¿De quién, hermanos, se han escrito todas estas cosas? Y Cristo dice, sabes, esto está sucediendo por ustedes, para que crean en la luz y no anden en tinieblas.